13 cosas que debes saber de Shazam. El Capitán Marvel o Shazam, a como se le conoce ahora, es uno de nuestros personajes favoritos de DC Comics. A pesar de ser alguien poderoso y con una historia muy buena, no es muy conocido por muchos. Así que en esta ocasión les diremos algunos datos que debes saber sobre Billy Batson y su alter ego. Así que anímate a conocer estas 13 curiosidades sobre Shazam. Número 1. El Capitán Marvel fue creado por el escritor Bill Parker y CC Beck en 1939, un año después del lanzamiento de Superman en el Action Comics número 1. Fue publicado en el Wiz Comics número 2 en 1940 y perteneció a la editorial Fawcett Comics durante muchos años, hasta que en 1972 DC Comics adquirió los derechos del personaje. Su nombre fue cambiado a Shazam para evitar menciones a la editorial rival de DC, ya saben, Marvel Comics. Ese nombre fue tomado de la palabra mágica que Billy Batson dice para convertirse en este superhéroe. Número 2. La palabra Shazam es un acrónimo de los nombres de 6 ancianos o sabios inmortales de la mitología griega, ya que de esta manera invoca los poderes de cada uno. Salomón y su sabiduría, Hércules y su fuerza, Atlas y su resistencia, Zeus y su poder, Aquiles y su valor, y Mercurio y su velocidad. Número 3. Después de su debut en 1940, el éxito de este personaje fue tal que llegó un momento en el que fue más conocido que Superman. Esto debido a que su historia y su alter ego como Billy Batson provocaba que los niños se identificaran más con este personaje que con otros. Shazam llegó a vender hasta 10 millones de ejemplares por mes, una cifra astronómica para ese entonces. Número 4. Aunque DC Comics puede seguir usando el nombre de Capitán Marvel, no lo puede comercializar, ya que para contrarrestar eso, Marvel Comics creó a su propio personaje, llamado de la misma manera. Luego de algunas batallas legales, al fin se otorgaron los derechos comerciales del nombre a Marvel, por lo que tuvieron que conformarse con cambiarle el nombre a Shazam, aunque para muchos esto fue justicia divina, ya que durante años DC peleó contra Fawcett Comics alegando que el Capitán Marvel era una copia directa de Superman, y además ganó. Número 5. A lo largo del video hemos llamado Capitán Marvel y Shazam a este héroe, pero estos dos no fueron sus únicos nombres, ya que en un inicio se tenía pensado llamarlo Capitán Thunder, nombre que se retomó tiempo después, para luego ser cambiado de nuevo, ya que no convencía del todo. Número 6. Algunos se preguntan en quién se transforma realmente Billy cuando dice Shazam, mientras que muchos piensan que es una versión adulta de sí mismo y otros piensan que es una versión joven del mago que le concedió su poder. En realidad se trata de una recreación de la fugaz memoria que Billy tiene de su propio padre, un arqueólogo que fue asesinado por Ted Adam, el alter ego de Black Adam. O sea que Billy se transforma en su propio papá. Número 7. En su debut en los cómics de los New 52, el mago, además de sus poderes, le mencionó a Billy que su mayor fuerza se encontraba en su familia. Es por esa razón que decidió compartir sus poderes con sus hermanos adoptivos, creando así el concepto de la familia Shazam, aunque esta ya existía desde hace algún tiempo de otra forma. Esto lo convierte en el personaje con la familia superheroica más grande, solo después de la Batifamilia. Número 8. El enemigo del Capitán Marvel, el tan conocido Black Adam, también utiliza la palabra Shazam para convertirse. Sin embargo, su Shazam representa la resistencia de Shu, la velocidad de Horus, la fuerza de Amon, la sabiduría de Zeudi, el poder de Aton y la valentía de Mehen, todos siendo parte de la mitología egipcia. Número 9. Los autores tenían como una de sus metas principales crear el cómic más bonito de las estanterías, y para eso necesitaban un buen recurso en el personaje principal. Es por eso que basaron los primeros diseños del personaje en las principales personalidades de Hollywood de aquella época, entre los que destacan Fred McMurray y Cary Grant, para así crear a un superhéroe guapo. Número 10. Miracle Man originalmente se llamaba Marvel Man, y no como referencia a Marvel Comics, sino al Capitán Marvel, ya que él fue la primera inspiración para crear al personaje. Los plagios o referencias fueron tantas, entre los que destacan la palabra mágica Kimoda o Atomic al revés, para transformar al joven Mickey Moran en el increíble e invulnerable Marvel Man. Es que a diferencia de Shazam, obtuvo sus poderes gracias a un astrofísico. Incluso Marvel Man tenía su propia familia, pero las similitudes terminaron un poco luego de que a mediados de los 80 Alan Moore y Neil Gaiman tomaran las riendas del título. Y más tarde este sería adquirido legalmente por Marvel luego de una batalla legal. Pero si quieres saber más, te recomendamos ver nuestro video. Número 11.
Billy Batson tiene como pasatiempo volar varios kilómetros como Capitán Marvel en el aire para convertirse nuevamente en Billy para hacer caída libre y gritar ¡Shazam! A tan solo 100 metros del suelo. Eso sí es adrenalina. Número 12. En un número de Justice League, Shazam retó a Superman a jugar vencidas. Al final quedaron empatados, como respuesta de DC a los fanáticos que querían saber quién de los dos era más fuerte. Número 13. El Capitán Marvel fue el primer superhéroe en tener una adaptación fílmica. Esto sucedió en 1941, un año después de su debut, gracias a su popularidad. The Adventures of Captain Marvel fue una película de 12 partes producida por Republic Pictures, estelarizada por Tom Tyler y Frank Coughlin Jr. Irónicamente, las técnicas utilizadas para realizar el filme fueron originalmente creadas para hacer una película de Superman que nunca se realizó, y que a su vez fue realizada 6 meses después con una animación por los estudios Fleischer. Bien, eso fue todo por ahora. ¿Conocías estos datos? Dinos en los comentarios. También dinos cuál crees que faltó. Y recuerda regalarnos un like si te gustó el video. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Y coméntanos de qué otro personaje de DC te gustaría que habláramos. Comparte este video con tus amigos frikis para que cada vez crezca más esta comunidad. Y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Kareny Santiago. Nos vemos al otro lado de Fawcett City.